Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una segunda edición de este ciclo de conversaciones, de diálogos por el sí, por una mejor jubilación. Y en este caso vamos a estar conversando con el ex secretario de FUCPAM, Gustavo González. Bienvenido. Buen día, un gusto saludarles y bueno, a las órdenes. Nuevamente en tu casa de siempre, ¿no? Por supuesto, un gusto siempre estar aquí y más con un tema tan apasionante como el que está, yo diría que ha permeado a toda la opinión pública, y hoy hay dos campañas grandes, la de la Presidencia de la República, el Parlamento y el sí. Justamente hablando de eso, quisiera que comenzáramos con las declaraciones que hizo hace unos días el mismo presidente de la calle Pou, donde explícitamente hizo una conferencia para expresar su postura negativa en esta iniciativa plebiscitaria. ¿Qué opiniones te dan? Bueno, yo tengo un gran respeto como político del presidente de la República, obviamente, pero me pareció una conferencia muy débil y después reconoció que no sabe nada de seguridad social. Eso me llamó la atención, porque dijo, el que sabe es Saldain, ¿no? Pero bueno, llamás a una conferencia de prensa como presidente de la República, decís el que sabe es Saldain, no sé. No me pareció un argumento fuerte. Lo segundo es que no fundamentó nada más que decir dos cosas que repitió fundamentalmente. Una, que esto va a ser muy malo, que el país va a perder el grado inversor, que bueno, viene el cadalso. Es decir, se ha sumado a la gran ofensiva propagandística que han impulsado contra este referéndum. Y lo segundo, que me pareció que fue un reto al Frente Amplio. En realidad fue un reto al Frente Amplio, porque cuando dice háganse cargo, a mí no me lo dirá, a la gente del sí no se lo dirá, porque más que hacernos cargo, estamos en una campaña sumamente austera y plebeya contra el gran poder económico del capital financiero, ¿no? Entonces a mí me pareció que realmente fue muy, muy débil, no fundamentó nada, y después lo peor, ¿no? Con mucha soltura y honestidad, pero yo la pongo entre comillas, porque dice, sí, yo lo dije en la campaña electoral, pero bueno, después me di cuenta cuando discutí con Saldain, o sea, él le pasa la culpa a Saldain de que vamos a ir a los 65 años. Entonces, realmente no sumó más que el terror. Y yo quiero llamar a la reflexión en este sentido. Yo quiero que los ciudadanos y las ciudadanas voten sin miedo. Esto es lo fundamental para fortalecer a la democracia en este país y respetar un mecanismo constitucional de democracia directa como es el plebiscito o los referéndums. En ese sentido, se está convocando al terror, que todo se va, que bueno. Después, en la propia conferencia dice, bueno, no es que el lunes, bueno, ¿es el lunes o no es el lunes después de las elecciones que se hace trizas el país? Que lo digan, ¿no? Ahora, yo creo que la gran preocupación es que la última encuesta que ha llegado, que siempre una encuesta es una foto, no quiere decir que sea la verdad revelada, digamos, nos pone que estamos teniendo en este momento un 51%, también dice que venimos cayendo. Bueno, con todo lo que están gastando en contra nuestro, tendríamos que estar en el piso ya, porque más cosas no pueden decir. Falta que nos sumen a la línea de terroristas del mundo. Después han dicho todo, ¿no? Que vamos a confiscar bienes. Fíjense la barbaridad de hablar de confiscación. Hay confiscación, y la confiscación es un término jurídico muy ligado a lo que es la propiedad privada. Hay confiscación si hay propiedad. Una casa, te confisco, un auto, ¿cierto? Si hay una tierra, etc. Ahora, este es un ahorro, dicen, pero es un ahorro mentiroso. No lo podés retirar. Entonces, ¿quién confiscó? ¿Cierto? Es un ahorro obligatorio ahora con esta ley. Antes había un porcentaje de gente, ahora es obligatorio. Para meter la plata en un lugar que fracasó. Y eso es lo que hay que decir. Los que tenemos alguna cana nos tenemos que acordar. La promoción de este invento de la SAFAP fue extraordinario. Te vendían que ibas a tener 2 jubilaciones. Entonces, ¿qué piensa la persona común que va por la calle y le dicen vas a tener 2 jubilaciones? Bueno, yo me hacía la idea siguiente, voy a ganar 10 por el BPS y 10 por la SAFAP. Ahora resulta que la historia demuestra que ganás mucho menos con la SAFAP que con lo que cobras por el BPS, ¿no? ¿Cuál
¿Cuáles fueron las bondades para los trabajadores? Yo le pido al trabajador y a la trabajadora que nos está escuchando que piense, bueno, a ver, ¿en qué me benefició la AFAP? ¿Me aumentó la jubilación? ¿Me dio algún rédito particular? No. Lo único que hizo fue descontarle una quinta parte de todo su ahorro. Hay que darse las AFAP para que te administren. Y al BPS no hay que darle nada. Entonces, ¿y por qué tengo que dar esa plata? Después se están diciendo una serie de barbaridades, ¿no? Sumadas a este canto. Entonces, lo del presidente fue sumarse a esto. Y yo quisiera conversar sobre los ejes centrales del plebiscito. ¿No? Bueno. Sí, pero me parece una pregunta oportuna, porque obviamente que es el presidente de la República. Creo que están muy nerviosos, tienen mucho miedo. Es preocupante. ¿Y por qué cree usted que hay tantos detractores en esta iniciativa? Bueno, porque hay muchos intereses con las AFAP. Hay muchos intereses. Por ejemplo, las AFAP son la caja chica de cualquier gobierno. Esto hay que tenerlo claro. Claro. Por ejemplo, las inversiones de las AFAP tienen que ver con un interés menor que el que de repente presta una banca a un gobierno. Y es tan ruin que fíjate que de tu plata, de la plata de los trabajadores que se capitalizó y las inversiones de las AFAP, se la prestan al Estado para que el Estado haga una obra. Por ejemplo, una de las inversiones de las AFAP fue la nueva tecnología para el peaje que dejó a 450 trabajadores sin empleo. Fíjense, yo estoy seguro que si le preguntan a los trabajadores que ponen la plata en las AFAP si querían para eso, van a decir que no. Pero no le preguntan a nadie. Sos un socio sin voz y sin voto. Lo tiene esa AFAP, ese fenómeno, que además no siempre fue rentable, hubo años que no lo fue. Entonces, en ese marco, yo creo que los que tienen que responder son ellos, porque nos han querido hacer juristas, economistas, todólogos. Yo no soy todólogo. Yo he tomado elementos de las compañeras y los compañeros del sindicato ATCS, de economistas también, como Carlos Viera, como Notaro, como Daniel Olés, que era una cantidad de economistas que me han dado elementos para uno profundizar en este tema. Pero son ellos los que tienen que contestar. ¿Por qué este tema de la AFAP surgió y por qué fracasó? Saldain es el gran organizador de derrotas con esto. Y lo están poniendo como un fenómeno. Parece que es el que asesora al presidente. Así no va. Y justamente entrando en lo que vendría a ser el debate de la seguridad social que se ha puesto en campaña y que tú mismo al comienzo lo has expresado, de que claramente se puso en el centro de la discusión, ¿no? En tanto público, tanto electoral, político. ¿Qué perspectivas ves tú con respecto a esta lucha sobre lo que implica la perspectiva que propone el plebiscito a la discusión de cómo se debería pensar la seguridad social en el Uruguay? Bueno, muy importante tu pregunta. Mira, lo primero, esto lo que demuestra es la importancia que tiene la intervención en la política de las organizaciones sociales. Esto es muy importante. Nadie imaginaba que el eje central y el debate está centrado hoy en el sí. Y vamos a votar al futuro presidente de la República, y vamos a votar a los parlamentarios. Sin embargo, la gran campaña está centrada en el sí. Esto tiene que ver con la intervención de las organizaciones de masas en la política y utilizando un mecanismo de democracia directa como es este. Eso es lo primero. Lo segundo, esto coloca, porque todo el mundo quiere poner contradicción entre esto y un diálogo social, ¿no? Fíjate que los 111 economistas, que yo respeto a todo el mundo, el que tiene diferencias, no hay ningún problema por tener diferencias, pero están planteando una falacia como salida. Ellos dan por descontado que gana el Frente Amplio. ¿Quién puede afirmar que gana el Frente Amplio? Yo quiero que gane el Frente Amplio, por ejemplo, pero hay unas encuestas que dan unas elecciones muy reñidas. Y si no gana, ¿qué van a contestar estos 111? Le van a decir al movimiento social, sigan esperando. No se puede. Los economistas que se dediquen a la economía, ya dedicarse a la política es bravo con ellos, ¿no? Y más cuando dan una falacia de salida. Están dando una cuestión que es incierta. Ahora, nosotros no estamos contra un diálogo social. Ahora, no es lo mismo ir a un diálogo social con estos 3 puntos acordados. No es lo mismo. Porque miren,
El diálogo social va a llamar a la SAFAT también, y las SAFAT que van a llegar y van a decir, miren muchachos, somos malos, nos tienen que destruir. No, va a ser un tironeo, va a salir algo, pero esto es fundamental. Por ejemplo, sacar a 300.000 jubilados de debajo de la línea de la pobreza es clave. En un país que tiene el salario del presidente más alto de toda América Latina. ¿Cómo? ¿Podemos pagar esos salarios? Y esa misma gente nos dice que no es correcto esto porque el país va al cadalso. Bueno, miren, si tenemos que ir al cadalso, pero salvamos a 300.000 jubilados, bienvenido sea. Porque miren, cuando uno gana 17.000 pesos, ir a 22 es un aumento casi del 22% de aumento. Te hace mucha fuerza, desgraciadamente. Y también hay que decirlo, no van a comprarse un jacuzzi ni una casa con pileta, ¿no? Con piscina. Vamos a sacarlos de la línea de la pobreza. Nada más que eso. Pero es muy importante porque queda atado a la lucha de los trabajadores en el futuro. Lo otro que quiero decir, se está colocando que nos estamos preocupando, fíjense las barbaridades que han dicho, que nosotros estamos, somos responsables en última instancia que no se pueda resolver la pobreza infantil. Miren, los niños no tienen ingresos. Si un niño es pobre, es porque sus padres son pobres. Entonces que se ocupen de tener trabajo de calidad y buenos salarios para que los niños no sean pobres. Pero el niño no tiene ingresos. Por otra parte, todo jubilado que vive en una familia humilde aporta para el puchero. ¿O qué creen? ¿Que el abuelo dice, no, esta plata es mía y no compramos poroto para comer? No, es mentira eso. Los abuelos y las abuelas que viven con la familia aportan lo que pueden. Y muchos de ellos son sostén de alguna familia. Lo otro, por ejemplo, nos han indilgado que la gente de la economía informal no va a estar contemplada en esto. Pero ¿y somos culpables nosotros que haya economía informal? ¿O será que no hay trabajo? Por eso la gente va a la feria. Pero es ridículo. Nos están culpabilizando a nosotros. Bueno, si tenemos trabajo de calidad, va a haber miles de uruguayos de la economía informal que se van a integrar a la formal. Por lo tanto, va a haber más aportes para el BPS. Lo otro que han tergiversado es el tema del salario mínimo. Dicen, como hay jubilación y prestaciones, hay gente que va a tener mucho más que un salario mínimo y igual hay que aumentarle. No, el salario mínimo, la ley habla de persona. No dice las personas, dice de la persona. Entonces es la persona. Claro, si yo hago ese cálculo, me da los 1.460 millones de dólares que dicen ellos. Otra barbaridad que han dicho. En Argentina se cayó el mundo. Primero, que lo que hicieron en Argentina fue otra cosa. Y segundo, miren, a quien les hizo juicio, los costos del juicio fueron 14 millones de dólares. Y 8 millones hubo que pagar. Entonces no es negocio hacer juicio. Después, ¿juicio a qué y a quién? Los cincuentones tuvieron un fideicomiso y no hubo ningún problema. El único problema es que les robaron un porcentaje que ahora se lo van a tener que devolver la SAFAP. Pero está el fideicomiso. Ahora, para esto sí, el fideicomiso es un desastre. Hoy escuché un pseudoeconomista. Se dice economista, pero no es economista. Son de las cosas que hoy hay en este país, de Eduardo Galeano, de patas para arriba. Bueno, este economista decía, se van a quemar, fíjense qué palabra, todos los convenios. Uno dice, ay, me van a prender fuego mi plata. ¿Pero qué están hablando? Es terror puro. Yo ya viví el tiempo que los rusos se comían a los niños. Recuerden, uruguayos, cuando decían, si ganaba el Frente Amplio en el 71, los rusos se iban a comer a los niños. Bueno, después resultará que no fueron digestivos para los rusos los niños, ¿no? Bueno, ahora es un terror que se está haciendo que no lleva a nada, lleva a que ellos tienen miedo. Hay muchos intereses. El presidente de la República nos honra en tener que salir a salvar, y perdónenme lo que voy a decir, a candidatos muy débiles que tiene. Yo tengo un fuerte candidato que lo defienda a él. ¿Cómo va a salir el presidente de la República?
Se está hablando de que si es constitucional o no. Yo, miren, mejor que hable todo lo que quiera si quiere hablar. Ahora, si es inconstitucional, que no lo haga. Pero no soy yo quien va a decirlo porque no manejo esos temas. Y a mí me gusta que todo el mundo hable. Le reconozco que reconoció una mentira. Eso es importante. Dijo otra hace años, ya que estamos en la Casa de la Vivienda, el asentamiento cero iba a lograr. No lo logró tampoco. De esto no tuvo a Saldain, no sé quién lo asesoró en eso. Pero bueno, esta es la realidad. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que los tres elementos que planteamos, y lo otro, el tema de la edad. Yo le pido a quienes nos están viendo que piense, ¿usted se imagina lo que es quedarse sin trabajo a los 61 años? ¿Quién te va a tomar? Si ahora ya a los 40 años te dicen que sos viejo para entrar a un laburo. Eso lo sabe el trabajador común y la trabajadora. Entonces yo les pido lo que decía el viejo Artigas. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Infórmense. No se dejen ningunear. Miren, se ha tratado de colocar a la academia como el saber único. Por suerte, la humanidad tuvo a un hombre que se llamó Paulo Freire, un gran pedagogo brasilero que decía que todos tenemos la posibilidad de educar a otros. Y que según el contexto, cómo se desarrolla la inteligencia del ser humano. Si nosotros llevamos a Einstein, un genio, a la Amazonia, se lo comen los mosquitos. Y va a venir un indígena y le va a decir, Einstein, toma esta hojita, frotátela y no te agarra ningún mosquito. Si yo me baso en la conceptualización que inteligente es aquella persona que resuelve en el menor tiempo posible un problema, ¿quién fue el más capaz? Fue el indígena. Entonces, humildad. Por favor, académicos y los que usan a estos académicos, no se pongan en ningunear al saber del movimiento popular. Yo admiro a la Universidad de la República, he luchado por ella, la quiero, creo que no hay como la universidad, pero de allí a que los académicos tengan la verdad revelada, no es cierto. No es cierto. ¿Pueden tener su posición? Sí. Con respeto, sí. Pero fíjense que una de las académicas que firmó, entre otras cosas, dijeron que nosotros dejábamos intactos los privilegios de la caja militar. Fíjense qué barbaridad. Ahora salió Saldain anteayer a decir, no estoy de acuerdo con lo que dijo ella. Pero entonces pónganse de acuerdo ustedes, muchachos, antes de salir. Porque si no, es un problema. Esto es otra barbaridad. Fíjense, se quiso usar, y en este sentido quiero ser muy respetuoso de las trabajadoras y los trabajadores bancarios. Los compañeros han resuelto en una asamblea aumentar la edad de jubilación para salvar su caja, etcétera, etcétera. Lo que no han dicho, desde el oficialismo, no el sindicato bancario, desde el oficialismo, que eso le va a costar 5.024 millones de dólares al país. Porque los trabajadores van a pagar un 10 y un 5 de la AFAO se lo va a pagar el Estado. Entonces que digan todo, no tomen un tema. El otro tema. Y le pido al televidente, fíjese quién está, qué organizaciones están de un lado y cuáles están de otra. La Asociación Rural, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, el capital está aterrorizando al pueblo. Le está diciendo que no vote una locura. Bueno, le dijeron lo mismo a Galileo Galilei. Y tenía razón. La Tierra parecía que era redonda. Y hasta en cana lo mandaron. Entonces, la humanidad está llena de esos casos. Yo creo que infórmense. Lo otro, una de las encuestas dice que cuanto más se informan, menos votan al sí. ¿Qué quiere decir esto? Que más se informan con quién. Hay que decir también que de una hora de televisión, ellos tienen 59 minutos y nosotros 1. Entonces la información es solo la de ellos, la que está llegando por los medios masivos de comunicación. Nosotros tenemos que hacer el boca a boca, el puerta a puerta. Ayer estuve en San Jacinto, una localidad del interior del país, divino.
pizza hecha casera, chorizo al pan medio tanque, y la gente con sus sillitas. Así va a ganar el sí. Con eso va a ganar el sí. Tienen mucho miedo. Y nosotros no los estamos aterrorizando. Le estamos diciendo nada más que queremos ganar un derecho humano. Que expliquen por qué vinieron las AFAP. Y que expliquen por qué. De 30 países que tenían el modelo AFAP Uruguay, quiero ser claro en esto, quedan 12. 18 ya se retiraron en el mundo. Algo habrá pasado. Después, este fenómeno que dicen que vamos a vivir más, ya expliqué que no vivimos todo lo mismo, creo que ya lo dije. Y también quiero decir esto, que el trabajo de salud lo inventó el capitalismo. Eso lo inventó el capitalismo. Y desde chiquito nos dice, el trabajo de salud, mijo. ¿El trabajo de salud según cuál? Meter las manos en los caños, estar en un andamio a metros de altura con el frío y el viento. No, eso no. Una maestra que se queda sin cuerdas vocales con los años por todo lo que tiene que hablar. En fin, una cantidad. La oficinista que tiene problemas de columna. En fin, una cantidad de problemas que trae el trabajo. No. Los años que nos queden, tenemos que tratar de disfrutarlos dentro de lo que se puede. Y lo otro que quiero decir, el cálculo que hacen las AFAP no es el de las aseguradoras privadas para cuando te van a liquidar. ¿Por qué? Porque las aseguradoras privadas, miren, tienen desconfianza de la banca privada. Esto es interesante. Entonces, ¿a quién metieron? Al Banco de Seguro, al Estado. Y la planilla del Banco de Seguro lleva la edad casi a 100 años. ¿Cuántos de los que nos están escuchando vivirán 100 años? Por otra parte, en un mundo tan incierto como el actual, hoy se habla de una posible guerra en todo Medio Oriente. Ya no Gaza, sino todo Medio Oriente. Y estos fenómenos están haciendo pronóstico al 2045, en un mundo incierto como el actual. Entonces, que no paguen más y que digan la verdad. Quieren defender al capital. Gustavo, más allá de la papeleta del sí, ¿qué elementos de contexto llevaron a que se tome esta iniciativa? Bueno, yo creo que hubo dos cosas. Lo primero es que no se pudo en su momento ir a aquel plebiscito que quisimos hacer para llegar con las firmas a las AFAP. Lo segundo es que el gobierno del FA, la gente tenía expectativa en que iba a derogar las AFAP. Mucha gente tenía expectativa. No se hizo. Por lo tanto, lo que hay que entender es que los movimientos políticos tienen un tiempo y los movimientos sociales otros. El movimiento social ahora entendió que es momento de ponerle freno a esta situación y utiliza este mecanismo. ¿Por qué? Bueno, porque no se cumplió las expectativas que querían. ¿Fue un error? Sí, fue un error. Ahora, entonces, en ese marco, creo que el movimiento social hace lo que tiene que hacer. Cuando no tengo respuesta política, asumo la política a través de mecanismos democráticos. Y también quería preguntarte, porque uno de los ejes que se propone es justamente eliminar el lucro del sistema. ¿Qué implica eso? Implica que con tu dinero tú lo coloques en un lugar que no va a usufructuar de tu plata, que no va a hacer lucro con tu plata. Nosotros no estamos en contra, otra mentira que están diciendo, que estamos contra el ahorro individual. No, nosotros estamos contra el ahorro individual con fines jubilatorios, porque no tiene razón de ser teniendo un banco de previsión social. Por otra parte, están comparando barbaridades. El banco de previsión social es mucho más que las jubilaciones. Su dinero va a una cantidad de cosas, a problemas de salud, hasta vivienda. Entonces, comparar las AFAP, que solo se encargan del tema jubilatorio, al BPS, que da todos los servicios que da, no tiene nada que ver. Es comparar agua con aceite, son cosas absolutamente distintas. Entonces, en ese marco es que nosotros decimos, ese lucro no tiene razón de ser. Que te cobren una comisión por tus ahorros cuando el BPS no te cobra nada, no tiene razón de ser, más que el lucro. Quieren lucrar con tu trabajo. Eso es.
Otra cosa que quería preguntarte es que un poco lo veníamos hablando, esto de que vos planteabas en un momento, de que se le exige a quienes impulsan el sí que sean de todólogos, ¿no? O sea, que tenga que fundamentar todo. ¿Por qué crees tú que se hace, por qué es tan exigente con el movimiento social de que tienen que fundamentar todo lo que se propone en esta papeleta, en este caso? A diferencia de otras propuestas de campaña donde de repente no se les exige que expliquen sustentabilidad a todo, ¿no? Uno de los candidatos, cuyo nombre prefiero no recordar, dice que le van a pagar a los estudiantes determinada plata si salvan los exámenes, creo que algo así. ¿Cuántos van a salvar? ¿Cuántos van a perder? Es una barbaridad. ¿Por qué no le piden? Bueno, dígame usted cuántos van a salvar, porque yo quiero saber cuánta plata voy a pagar. No le preguntan nada, no dice nada. Entonces, a nosotros nos preguntan todo eso. Nosotros no somos, las organizaciones sociales sobre todo, no son legisladores, no son gobiernos. Por otra parte, la papeleta, y esto quiero dejar claro, dice que no habrá menoscabo alguno en el rango jubilatorio. O sea que acá este miedo que le están poniendo a la gente no existe con la papeleta. Por otra parte, damos 2 años para la estructuración de esto. Uno me dijo, bueno, pero le estás dando trabajo al Parlamento. Y bueno, sería que no trabaje el Parlamento. Claro que tiene que trabajar el Parlamento. Tendrá que ver cómo se estructura lo que vota el pueblo. Y por último, Gustavo, quisiera preguntarte, vos en lo personal, digamos, si tuvieses que responder la pregunta de que ¿por qué esta iniciativa te parece personalmente que es justa y necesaria? Bueno, porque yo creo que nadie puede vivir ni con 25.000 pesos siendo trabajador, ni con 17.000 siendo jubilado. Me parece que es vergonzante para un país como el nuestro, donde hubo miles de millones de dólares depositados en plena pandemia en el exterior. Acá el que tiene más la hizo más. Esto de la redistribución es clave, es clave. Entonces, en un país que se precia, por ejemplo, algunos candidatos dicen, vamos a hacer de Uruguay un país desarrollado ganando esto. Por ejemplo, comparan, mirá lo que dicen, los europeos ya fueron a más edad, pero lo que se olvidan de decir, que nosotros antes cobrábamos el 100% por la jubilación, antes de la dictadura. La dictadura nos bajó hasta que hoy tenemos el 55%. Vos deberías jubilarte con el último salario. Y pin fuera. Entonces ya venimos perdiendo derechos desde hace años jubilatorios. No se olviden de eso. Entonces, en ese marco estamos defendiendo un derecho humano fundamental, que es la seguridad social. Y yo quiero un Estado fuerte, un Estado que defienda a los débiles, a los más perjudicados por este sistema. Entonces, en ese marco, nos parece que esta batalla es una batalla ética, social y por un derecho humano fundamental. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y bueno, así concluimos otro diálogo en este ciclo de conversaciones y diálogos por el sí, por una mejor jubilación, tratando de aportar información para que justamente no sigamos fomentando la campaña del miedo. Votá sin miedo, votá sí. Nos vemos la próxima.